Hola, muy buen día. Soy la doctora Arcelia Moreno Agras y bueno, pues yo les he preparado una presentación ahora en esta jornada académica hacia un futuro sostenible y el medio ambiente, en el que me parece relevante resaltar la importancia que tiene el que hablemos sobre temas ambientales. La naturaleza es esencial para la existencia humana y la buena calidad de vida. La mayoría de las contribuciones de la naturaleza a las personas no se puede sustituir por completo y algunas son irreemplazables. La naturaleza desempeña un papel fundamental en la provisión de alimentos y energía, medicamentos y recursos genéticos y toda una variedad de materiales fundamentales para el bienestar físico de todos nosotros y nosotras, así como la conservación de nuestra cultura. Por ejemplo, más de 2.000 millones de personas dependen de la leña para satisfacer sus necesidades básicas de energía. Unos 4.000 millones de personas dependen principalmente de las medicinas naturales para su atención sanitaria y alrededor del 70% de los medicamentos que utilizamos para el tratamiento del cáncer son productos naturales o sintéticos inspirados por la naturaleza. La naturaleza, a través de sus procesos ecológicos y evolutivos, mantiene la calidad del aire, del agua dulce y de los suelos de la que depende la humanidad. Distribuye agua dulce, regula el clima, propicia la polinización y el control de plagas y reduce los efectos de los peligros. Es importante mencionar que mundialmente más del 75% de los tipos de cultivos de alimentos como frutas y verduras y algunos de los cultivos comerciales más importantes como el café, el cacao y las almendras dependen de la polinización por medio de animales. Los ecosistemas marinos y terrestres son los únicos sumideros de las emisiones de carbono antropógenos con una absorción bruta de 5.600 millones de toneladas de carbono al año. Esto equivale aproximadamente el 60% de las emisiones mundiales antropógenas. Sin embargo, como desde hace mucho tiempo lo han alertado y documentado claramente innumerables reportes científicos e informes de Naciones Unidas, la naturaleza y sus servicios esenciales para las personas están en declive en todo el mundo a un ritmo acelerado. Más que en ningún otro periodo de la historia y los impactos de cambio climático ponen en riesgo la vida y los derechos fundamentales de millones de personas, así como el derecho que ha alcanzado por la humanidad en los últimos 50 años, afectando desproporcionadamente sobre todo a las personas más vulnerables y marginadas. En este contexto, el acceso a la justicia en asuntos ambientales representa una de las principales vías y oportunidades para hacer frente a esta emergencia climática y planetaria. Y como lo ha nombrado la Asamblea General de las Naciones Unidas, que engloba la triple crisis ambiental de contaminación, cambio climático y destrucción de la naturaleza, que amenaza hoy, ya causa daños incalculables a millones de personas en todo el mundo y pone en riesgo el derecho a una vida digna para las generaciones futuras, y esto es un escenario donde esta década es crucial. Así es que basándome en esta introducción, es como les vengo a presentar mi siguiente presentación, que habla sobre los desafíos ambientales y la relevancia en nuestro país. México se calienta más que el promedio mundial, con un aumento de temperatura del 1.8 grados centígrados desde la era preindustrial, y el pasado 2024 fue su año más cálido. Hablando de los cambios climáticos, del cambio climático y los fenómenos extremos, pues tenemos la presencia de huracanes que han sido más intensos y fuera de temporada. El ejemplo más reciente lo tenemos en este momento, el huracán Eric, que pasó rápidamente de categoría 1 a categoría 4 y causó
fuertes lluvias, inundaciones en Oaxaca y Guerrero, y aún en la Ciudad de México al día de hoy persisten las lluvias y se anticipa una temporada altamente activa con más huracanes y de mayor magnitud. Tenemos la ola de calor inédita, sequías y lluvias extremas que intensifican riesgos para la salud, obviamente para la agricultura y la infraestructura. Hablando del agua, la escasez y la contaminación, tenemos una crisis hídrica. Desde 2023, el 60 al 70% del territorio ha sufrido una sequía, presas al 50% menos, contaminación, más del 70% de ríos y lagos han sido afectados, nitratos, arsénico, metales pesados en agua subterránea y superficial. Y en la Ciudad de México tenemos fuga y una infraestructura desfasada, agravan la escasez y su calidad. Hablando de la contaminación del aire en zonas como la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, se sobrepasan los límites, provocando así más de 30,000 muertes prematuras al año. Hablando del uso de combustibles fósiles en transporte e industria, pues empeora la salud regional, como es el cambio climático. Hablando de la biodiversidad y la deforestación, pues México, esto es bien importante, alberga cerca del 10% de la biodiversidad mundial, pero pierde entre 155,000 hectáreas y 4,5 millones de hectáreas de bosques al año. Entonces, eso es gravísimo. Más de 2,665 especies en peligro promueven una necesidad urgente de conservación. Proyectos como el Tren Maya pues han desplazado millones de árboles en zonas protegidas y todo este impacto ambiental que ha tenido esta construcción, este proyecto. Hablando del manejo de residuos y plásticos, se generan más de entre 44 a 53 millones de toneladas de residuos sólidos al año y solo el 9 o el 10% se está reciclando. Esto habla pues de una urgente necesidad de hablarles del lenguaje ambiental y de hacer cada vez más patente o de abrir más espacios académicos que estemos hablando de este tema. Hablando de los vertederos a cielo abierto, pues contaminan los suelos, el agua y el aire. Urge un tránsito a una economía circular en donde reduzcamos el uso de plásticos y que tengamos una mayor infraestructura de reciclaje. ¿Qué más presenta México? Bueno, pues México, hablando de la salud del suelo y de su erosión, pues hasta el 45% de los suelos erosionados por prácticas agrícolas intensivas, la deforestación y el sobrepastoreo pues afecta productividad, la seguridad alimentaria y aumenta la desertificación. Me parece que es importante que hablemos más con nuestros científicos, los biólogos, cuando nos acompañan a algunos recorridos en áreas naturales protegidas, cuando nosotros vemos esos espacios verdes, pues ellos ven más que el espacio verde, sino están viendo cómo la huella va erosionando y es irreemplazable, ¿no? Irremediable, y no estamos tomando acciones al respecto. ¿Qué más tenemos en México? Pues tenemos esto, que necesitamos una resiliencia comunitaria y de gobernanza. Tenemos una débil aplicación de leyes ambientales y bajos recursos. Y bueno, lamentablemente dentro de las políticas públicas permanece esto. Ahí tenemos un recorte presupuestal en las principales eh, áreas gubernamentales en nuestro país, como sería la Semarnat y CONAFOR. Entonces, hoy otra vez, en este año, pues tenemos un presupuesto menor en este año. Violencia, pues hacia defensores ambientales, entre 123 y 197 agresiones en años recientes. Tenemos una escasa participación ciudadana, información limitada sobre las normativas, por ejemplo, la NOM 059, en donde la gente no conoce el lenguaje, hablando del lenguaje ambiental, ni siquiera, mucho menos van a conocer de las normatividades. ¿Qué podemos hablar sobre el impacto socioeconómico? Bueno, pues que tenemos eventos extremos que alimentan justamente esta migración climática. Hablando de agronegocios, pesca, turismo, pues son afectados por las sequías, por los huracanes y la pérdida de biodiversidad. Hay comunidades vulnerables que sufren más, por ejemplo, Acapulco, tras los huracanes Otis y John, bueno, pues entonces se ven obviamente totalmente afectados y ahorita con el huracán Eric, pues no es la que no nos extrañe lo que sucede.
Y bueno, finalmente, dentro de todos estos puntos que les he enlistado, pues dentro de estas conclusiones, pues tenemos que los desafíos están totalmente interconectados, lo que tiene que ver con agua, lo que tiene que ver con clima, lo que tiene que ver con la biodiversidad, los contaminantes y, por supuesto, las políticas públicas, la gobernanza. Requerimos una estrategia multisectorial e inclusión social, privada y comunidades, y se requiere que combinemos tanto la inversión pública con nuestros impuestos, la tecnología, la educación ambiental, esto es fundamental, así como la participación activa de cada uno de nosotros como parte de esta comunidad, ¿no? De esta comunidad mexicana, comunidad internacional. Sin embargo, me parece que tenemos dentro de esto que planteo como los grandes desafíos en México, esto irremediablemente lo podríamos tomar también si este mismo tema lo hablamos en el ámbito internacional, es lo mismo. Padecemos de las mismas problemáticas y yo creo que sin el apoyo de la ciudadanía va a ser muy difícil que sigamos o pretendamos parar la situación que hoy en día estamos viviendo. Entonces, me parece que tenemos que seguir fomentando espacios académicos que hablen sobre los grandes desafíos ambientales, que las nuevas generaciones realmente conozcan cuál es la situación y el compromiso que tenemos que tener cada uno de nosotros frente a cada una de las necesidades que tenemos. Se necesitan, diría yo, manos para, en algunos casos, porque a veces preguntan, ¿no? ¿Y cómo ayudo? Bueno, desde aportes económicos, por supuesto, pero también necesitamos manos para plantar, por ejemplo, ¿no? Que acudamos, nos acerquemos a estas organizaciones, a estas ONGs, para saber qué es lo que están haciendo y los fines de semana o los días de vacaciones que tengamos un poco de tiempo, le destinemos por lo menos un día al año a apoyar a estas iniciativas para reforestar y para hacer un cambio de lo que necesitamos y lo que necesitan las generaciones, no solamente presentes, sino las futuras. Hagamos un cambio y hagamos conciencia sobre cada una de las necesidades de nuestro medio ambiente, no solamente en nuestro país, que es México, sino también de las necesidades ambientales a nivel mundial. Hagamos algo y actuemos ya. Muchas gracias.